Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre Cuentos para la Paz. Sí, un interesante proyecto que se está desarrollando en escuelas y otros centros educativos del país y que lo que pretende precisamente es promover una cultura de paz en nuestras escuelas, colegios y otros centros educativos. ¿Por qué? Bueno, no solo por la importancia que tiene, ¿verdad?, que las personas tengamos una convivencia pacífica, sino también pues, por la relevancia que tiene en tiempos donde la violencia ha permeado diferentes ámbitos de la sociedad, familias, comunidades y los centros educativos pues, no son la excepción. Para hablar de este tema nos acompaña Evelyn Cerdas Agüero, quien es académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de la Universidad Nacional. Bienvenida, Evelyn, a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Este proyecto del que estamos conversando se denomina Comunidades Educativas que Construyen Paz. Usted es la coordinadora, Evelyn. Cuéntenos, ¿de dónde sale la iniciativa de realizar este proyecto? Sí, bueno, en realidad este proyecto inicia en el 2020, tenemos 2 años de estarlo implementando, pero tiene como antecedente otro proyecto que tuvo una duración de 10 años que se llamó Aula Activa, Juegos Cooperativos para la Educación para la Paz. Son proyectos de extensión y en realidad responden a un compromiso que tiene el IDELA de trabajar en el área de educación para la paz y en el área de los derechos humanos a través de muchos años, ¿verdad?, de experiencia y de proyectos con diferentes poblaciones. Entonces, pues responde al compromiso que tiene tanto el IDELA como la Universidad Nacional de trabajar siempre lo que es la paz, los derechos humanos, ¿verdad?, y el compromiso con la sociedad y con diferentes grupos sociales. De ahí el interés de promover una cultura de paz. Se ha trabajado en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad?, en el proyecto antecesor, pero en este específicamente, como su nombre lo dice, Comunidades Educativas que Construyen Paz, se planteó para trabajar con las comunidades educativas, con centros educativos específicamente de primaria de la provincia de Heredia. Siempre el interés es, ¿verdad?, promover una cultura de paz, enfocándose específicamente en metodologías participativas, en metodologías donde se privilegie el juego, específicamente el juego cooperativo, actividades lúdicas que le permitan, en este caso, digamos, a los niños y a las niñas que participan, generar creatividad, ¿verdad? Más bien promover esos espacios de creatividad, espacios de disfrute, que al mismo tiempo se convierten en espacios de aprendizaje y de experiencias con respecto a la paz y a la cultura de paz. Igualmente, se trabaja además con niños y niñas, se trabajan con docentes y en la medida de lo posible con miembros de las familias de los niños y las niñas. Y es nuestro interés, ¿verdad?, trabajar en construir o en promover esa importancia de que todos y todas desde la niñez tengamos esa responsabilidad de trabajar por una cultura de paz, ese compromiso desde lo cotidiano, ¿verdad?, de ser actores y actrices o protagonistas de la construcción de una cultura de paz. Y nuestra propuesta parte de que esa cultura de paz avanza iniciando por una educación para la paz, que es básicamente la propuesta en la que se basa el proyecto, una educación para la paz basada en la pedagogía del juego, del cuidado, del disfrute, ¿verdad?, que permiten un aprendizaje. Una iniciativa como esta, bueno, tiene ya 2 años, ¿verdad?, de estarse desarrollando relacionada con otros proyectos similares, pero definitivamente llega en un momento muy importante porque, ¿verdad?, tras la salida del confinamiento por la pandemia, por la COVID-19, niñas y niños volvieron a las escuelas. Y una de las principales situaciones que se está experimentando es precisamente focos de violencia de algún tipo, ¿verdad?, en las escuelas, sobre todo en las secundarias, pero en las escuelas no son exentas de que también suceda. Que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el tema de, bueno, mucho tiempo estuvimos en casa y ahora de repente estamos todos juntos otra vez, todos juntos ya, como decían por ahí. Entonces,
esto ha generado pequeños focos de violencia en los centros educativos. Y preocupante, pero al mismo tiempo importante pues contar con iniciativas como estas para atender este tipo de situaciones. Sí, bueno, aquí es importante hablar de que las situaciones de violencia en los centros educativos y bueno, en general en Costa Rica, ¿verdad? Pero específicamente en los centros educativos no es algo nuevo, eso se ha dado aún antes de la pandemia, ¿verdad? Quizá de estos años de confinamiento hizo que estas formas de violencia fueran menos visibles, ¿verdad? Claro. Y pues ahora tienen mucha más atención y las vemos, ¿verdad? Pero es algo que ha estado presente en la sociedad costarricense a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces me parece que más que lo que en realidad trata el proyecto, más que hablar de estas formas de violencia que se presentan en los centros educativos y que los estamos viendo, ¿verdad?, con tanta frecuencia y más visibles en este momento, es hablar de esas capacidades y de esas habilidades que tienen los niños y las niñas de construir la paz o promover una cultura de paz. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los talleres con los niños y las niñas, sí hablamos de las formas de violencia, ¿verdad? Pero tratamos como de enfocarnos más en las formas de construir la paz, en las formas de, sí, ¿verdad? De promover formas de convivencia pacífica para que ellos y ellas se enfoquen más en lo positivo, ¿verdad? En qué es lo que yo puedo aportar para construir una cultura de paz, cómo puedo mejorar mis relaciones desde el lugar donde yo estoy, desde mi espacio aúlico hasta un poco más amplio, ¿verdad? Y luego el espacio institucional y el espacio de comunitario y familiar, ¿verdad? Pero como yo me considero una persona que tengo esa responsabilidad de aportar en estos espacios para construir la paz, ¿verdad? Entonces es un poco la idea del proyecto es esta, fortalecer estas, no tanto hablar de la violencia, sino fortalecer estas capacidades, estas habilidades y reconocer ese protagonismo que yo tengo para construir la paz y para generar relaciones más armoniosas, más centradas en los valores y en el reconocimiento de la otra persona, llámese mi par o el docente o esas personas con las que yo convivo, ¿verdad? ¿Desde qué perspectiva abordan ustedes el concepto de cultura de paz? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, la cultura de paz, ¿verdad?, es aquella cultura donde permite espacios de convivencia que están basados en los valores de la paz, ¿verdad? Donde las relaciones humanas, donde las diferentes prácticas que se dan se vinculan con el concepto de paz y con la vivencia de una paz, o más bien tanto como concepto de paz, no, sino como la paz como un fenómeno y la paz como un derecho humano, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a pensar en la paz vinculada a determinados valores. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas prácticas que se vinculan con la paz? Entonces estamos hablando de valores como el respeto, ¿verdad?, en su sentido amplio, la justicia, la democracia, el reconocimiento de las diferencias, habilidades comunicativas, ¿verdad?, una comunicación asertiva, la resolución pacífica de los conflictos. Todos estos valores son prácticas y formas de vida que van a ir siendo parte de una cultura de paz. Entonces, la cultura de paz no es un concepto, sino es una vivencia, una forma de vida, una serie de prácticas, de costumbres, tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, pero siempre enfocado en la paz, en la prevención de la violencia, en aspectos que permitan que las personas vivan de una forma más pacífica, más armoniosa, ¿verdad? Y también tiene un componente que es la lucha, ¿verdad?, por buscar esos espacios de paz y porque esa paz se cumpla. La cultura de paz y las concepciones diferentes que hay de paz no se puede separar de las concepciones de los derechos humanos. Es decir, no podemos concebir una cultura de paz desvinculada del reconocimiento, del respeto, de las garantías de los derechos humanos. Siempre está vinculada y además de que la paz es considerada como un derecho humano, ¿verdad?, que tenemos todos y todas y por supuesto los niños y las niñas, ¿verdad? ¿Cómo lo vinculan con el entorno educativo? Porque me imagino que no es fácil hablarles de cultura de paz a niños y niñas si tal vez su entorno no es tan pacífico o en su defecto, en algunos casos, que esperemos que no sean muchos, ¿verdad?, de niños y niñas que viven situaciones de violencia en su casa. Sí, bueno, aquí lo interesante es que los niños y las niñas tienen sus propias concepciones de paz,
¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a los centros educativos, no llevamos una propuesta de una concepción de paz determinada, sino que partimos de lo que los niños y las niñas conciben como paz, para no hacer énfasis en la violencia, porque los niños y las niñas son muy participativos, ¿verdad? Entonces, en todas las reflexiones participan. Bueno, y lo que hacemos es trabajar a través del juego, a través de actividades lúdicas, a través de actividades participativas, actividades artísticas, donde ellos y ellas puedan expresar lo que ellos piensan que es la paz, ¿verdad? Lo que ellos piensan cómo sería ir construyendo, qué pueden ellos y ellas ir aportando a la construcción de una cultura de paz. Entonces, por ejemplo, surgen propuestas interesantes y concepciones interesantes que a veces no son las propuestas que nosotros tenemos, digamos, como académicos, como académicas o como personas adultas. Como anécdota, yo le puedo contar, digamos, que en los talleres la idea siempre es que ellos expresen, ¿verdad?, de una forma libre, de una forma participativa, y muchas de las concepciones que ellos tienen acerca de la paz tiene que ver con el respeto, ¿verdad?, con el respeto entre las personas, tiene que ver con la ayuda mutua y tiene que ver con relaciones de amistad, ¿verdad? Entonces son concepciones que no son las tradicionales, pero que también nos permiten ver cómo ellos y ellas están necesitando estos espacios, ¿verdad?, donde se construyan relaciones de amistad, ¿verdad?, donde se construyan relaciones respetuosas en sus diferentes sentidos, ¿verdad?, y donde haya colaboración. Otro de los aspectos que ellos vinculan mucho con la paz es, por ejemplo, relaciones donde haya ausencia de peleas. Ellos lo mencionan así, como peleas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la forma en que se resuelven los conflictos, bueno, en realidad cómo resolvemos los conflictos todos, pero como ellos ven la resolución de conflictos, porque las peleas en sí tienen un sentido, es decir, vienen de la forma en que resolvemos los conflictos. Y esos son también elementos importantes que nosotros tratamos en los talleres. Como el conflicto en sí no es el problema, en este caso, en los centros educativos, los conflictos que se dan entre los niños y las niñas, por ejemplo, o en las familias, ¿verdad?, sino que el problema es la forma en que resolvemos el conflicto o en el que lo manejamos. Si nosotros manejamos los conflictos de una forma positiva, de una forma pacífica y de una forma asertiva, no se van a dar estas situaciones de violencia. Entonces, dentro del trabajo que hacemos también está esa parte, ¿verdad?, de desarrollar esas habilidades que permitan a los niños y a las niñas resolver los conflictos o conocer formas de resolver los conflictos de una forma pacífica, y eso va a evitar o al menos va a prevenir que incrementen las situaciones, por ejemplo, de bullying, las diferentes formas de agresión o las diferentes formas de violencia, e incluso decir no ante situaciones de violencia, que es un punto muy importante, ¿verdad? Aprender a decir no, incluso hasta denunciar, ¿verdad? E identificar cuando yo estoy frente a situaciones de violencia que están vulnerando mis derechos. Y todo esto lo hacemos a través de talleres con juegos. Entonces, la idea de los talleres precisamente es que yo no le puedo decir, o sí se lo puedo decir, por ejemplo, le puedo decir a un niño o una niña, no golpee a su compañero o a su compañera, eso es violencia, ¿verdad? Pero es como mucho más fácil que lo vivamos a través de un juego, a través de la experiencia, y a partir de ese juego y a partir de esa experiencia, el niño y la niña puedan reflexionar que si yo golpeo a alguien, estoy invadiendo y estoy violentando su derecho a la integridad física, su ser integral, estoy violentando su dignidad como ser humano. Entonces, eso pasa por un proceso de reconocimiento, que yo no tengo que pensar solo en mí misma para construir una sociedad pacífica, para construir una cultura de paz, sino que yo tengo también que pensar en las otras personas, tengo que cuidar a las otras personas y tengo que reconocer los derechos de las otras personas, ¿verdad? Sí, esa participación de los estudiantes es muy importante, así lo califica Delmi Díaz, quien es trabajadora social de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla. Para ella, este proyecto que se trabaja en las escuelas es muy positivo y motivador para las y los estudiantes que participan,
pues se espera que cada experiencia les impacte tanto en su vida escolar como en su vida personal y familiar. Sí, definitivamente. Yo trabajo en la escuela Miguel Aguilar Bonilla. Esta es una escuela de atención prioritaria. El proyecto Cuentos para la Paz es un proyecto que se coordinó con la Universidad Nacional y se trabajó con estudiantes de segundo ciclo. En realidad fue todo un proceso bastante positivo, porque a través de esta coordinación que se hace con la Universidad Nacional, los chicos tienen la oportunidad de poder crear sus propios cuentos, ¿verdad? Partiendo sobre todo del principio que se dio desde un inicio, que era la convivencia saludable. Entonces, se generó todo un proceso con los estudiantes para motivarlos a que ellos escribieran sus propios cuentos, y de esta forma, pues, obtuvimos productos de esos chicos, que fueron propiamente los cuentos que cada uno de ellos realizó. Bueno, el proyecto en sí es parte también de un proyecto que se viene realizando aquí en el centro educativo a nivel de aula. Entonces, fue parte de un proceso, y sí se está trabajando lo que es la convivencia sana, saludable en los espacios, en el territorio escolar. Por lo tanto, tal vez no vemos los impactos a corto plazo, ¿verdad? Pero se espera, digamos, que esto pueda impactar en la vida de ellos a largo plazo, cada una de las experiencias positivas que desarrollan en el centro educativo. Y, digamos, ellos estaban muy, muy felices porque este producto que realizaron podían ser publicados. Entonces, desde ahí, la opción de ellos de poder participar en el proyecto, estaban muy contentos de ver los resultados de todo el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que estos son actividades que los llevan a ellos a motivar, a crear, ¿verdad? Y a ser parte también de todo un proceso educativo más integral. Interesante lo que usted mencionaba, quisiera detallarlo un poco más sobre el tema de los talleres. Ustedes trabajan con esa modalidad de los talleres. ¿En qué consisten estos talleres? ¿Qué hacen los niños y niñas con ustedes para trabajar este tema de la cultura de paz? Sí, bueno, nosotros dentro del proyecto tenemos varias actividades, como por ejemplo, bueno, los talleres, festivales para la paz, y seminarios para el trabajo con docentes y con equipos interdisciplinarios, para tratar, ¿verdad?, de impactar, pues, de una forma más integral en el centro educativo, ¿verdad? Con respecto a los talleres con los niños y las niñas, bueno, son talleres participativos, son talleres de juegos en los que se busca, bueno, se plantea una temática en específica vinculada con la paz o la educación para la paz o con un tema. Siempre lo que se trata es de involucrar al centro educativo, es decir, adaptarnos a las necesidades que tienen los niños y las niñas específicas en este centro educativo, y no llegar a imponer, digamos, una temática. Entonces, previamente a la realización de los talleres se habla por lo general con el equipo interdisciplinario, que es quien conoce las necesidades y los temas a abordar. Entonces se trabaja con los talleres, se programan para un día en específico, con un grupo en específico. En estos últimos años el proyecto se ha abarcado a trabajar con cuarto y quinto año de la escuela, y entonces, bueno, el taller consiste en contarle a los estudiantes lo que vamos a hacer, hablar del tema en general, ¿verdad? El tema que se va a tratar, el porqué de su importancia, y hacer dinámicas que permitan, primero, por ejemplo, actividades de rompehielos, juegos de rompehielos que permitan que los estudiantes se integren, que los estudiantes tengan un acercamiento, ¿verdad? Que se conozcan un poco más, y a veces hasta que le pierdan un poco de temor, el temor a jugar, ¿verdad? A jugar de una forma tal vez un poco más organizada que tal vez lo hacen en el recreo. Entonces, es como una etapa de rompehielos, una etapa de conocimiento,
de juegos donde les permite a ellos el acercamiento, la diversión, ¿verdad? Como para empezar. Después se hacen los juegos, que son los juegos ya vinculados con el objetivo específico de aprendizaje que se van a lograr. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un taller que tiene que ver con habilidades para comunicarnos de una forma asertiva, ¿verdad? Entonces los juegos y las actividades que se hacen son encaminadas precisamente al desarrollo de habilidades para una comunicación asertiva. Entonces, por ejemplo, se hacen juegos donde tengo que escuchar a la otra persona o nos escuchemos unos a otros, que permite que hayan espacios donde yo hago silencio y escucho, ¿verdad? Porque este espacio permite un reconocimiento de ese derecho que tiene la otra persona a expresarse, a opinar de una forma libre. Se hacen juegos donde se incentiva y se les permite a los niños y a las niñas comunicarse. Entonces, por ejemplo, hacer actividades de expresión escrita, de expresión oral, de expresión corporal, ¿verdad? Para hablar que no solamente yo me expreso oralmente, sino hay diferentes formas de expresarse. Ahí entran, por ejemplo, actividades que tienen que ver con el arte, ¿verdad? Actividades que tienen que ver con pintar, con diseñar, con material de reciclaje. Hicimos durante la pandemia unos talleres que son talleres de cuentos para la paz, que los trabajamos con los equipos interdisciplinarios de varias escuelas de Heredia. Entonces trabajamos con los equipos interdisciplinarios haciendo talleres para que ellos y ellas motivaran a los estudiantes a escribir cuentos en los cuales se promueva la paz, ¿verdad? Y diferentes formas de construir la paz. Y también hicimos talleres con los niños y las niñas de escritura de cuentos. Entonces se hacen actividades para motivarles a ellos y para hablar y reflexionar del tema de la paz y de valores vinculados con la paz. Y eso permitió que ellos y ellas escribieran cuentos. Estamos con el tercer libro que vamos a publicar de cuentos, que recopilan los cuentos de los niños y las niñas, ¿verdad? Y fue muy interesante porque esos talleres de cuentos se hicieron se inició durante la pandemia, entonces fueron talleres que se hicieron virtuales y aún así con la virtualidad se lograron hacer talleres lúdicos, ¿verdad? A través de ese encuentro virtual, y muchos de los niños y las niñas que nos enviaron los cuentos, trabajaron los cuentos con la docente de forma virtual, con los equipos interdisciplinarios, incluso con miembros de su familia que los apoyaron para escribir los cuentos, ¿verdad? Entonces eso es importante porque ahí estamos incluyendo a la familia, ¿verdad? En esta visión más integral de lo que es la paz y en esta responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pues los cuentos muestran todas estas visiones que ellos tienen acerca de la paz, y es un espacio también de participación para ellos y ellas, porque y también es una forma de incidir en la sociedad, de incidir en otros niños y en otras niñas, en otros centros educativos, porque son cuentos que otras personas pueden leer y ver las diferentes visiones de paz y moverlos a la reflexión acerca de estos temas vinculados a la paz y a lo que podemos hacer para la paz. Además de que para un niño y una niña ver su cuento, su producción, su dibujo en un libro, es muy significativo, claro, ¿verdad? Mucha satisfacción. ¿Y cómo involucran, por ejemplo, al personal docente, a las familias en este proceso? Bueno, cuando se ha trabajado con el personal docente, siempre se hace a través de la intervención de los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Y con la dirección del centro educativo que hace la convocatoria para trabajar con los docentes, ¿verdad? Siempre lo hacemos de forma lúdica, igual de forma participativa, y la idea del trabajo con los docentes es que ellos puedan replicar, que puedan multiplicar la experiencia en las aulas, ¿verdad? Obviamente, pues los docentes quizás no tengan todo el tiempo para replicar un taller de 2 horas con los estudiantes, pero sí las actividades les permiten modificarlas para trabajar en clase, incluso un mismo contenido, ¿verdad? Claro. Los juegos. Y bueno, un punto importante aquí del trabajo con docentes es que hemos hecho guías didácticas, ¿verdad? Porque también pues el proyecto no permite trabajar con toda la población docente, o sea, es decir, no tenemos esa capacidad en personal.
Entonces las guías didácticas son un insumo que se ha distribuido en las escuelas y se les da a los docentes con los juegos, los temas que ellos pueden utilizar para entonces hacer las actividades con sus estudiantes. Entonces es una forma de compartir el conocimiento, las experiencias y que ellos tengan ese recurso que les puede funcionar para trabajar. ¿Y las familias? Y con respecto a las familias, lo hemos hecho con los equipos interdisciplinarios. Entonces los equipos interdisciplinarios hacen una convocatoria para trabajar talleres con madres y padres de familias específicamente. Hace poco tuvimos una actividad diferente con la Escuela La Finca Guararí. Hicimos un taller sobre el cuidado y la relación del autocuidado con la promoción de la paz y con la construcción de una cultura de paz, y lo hicimos mixto, madres y padres con niños y niñas, y fue una experiencia muy enriquecedora porque ver trabajar de forma conjunta a los niños las niñas con sus progenitores, ¿verdad? Es un espacio también que promueve la unidad, que promueve el compartir, el disfrute con sus familias. Entonces fue muy interesante porque pues ellos hablaron de cómo se cuidan entre sí, de la importancia de cuidarse, de la importancia de generar esos espacios de unidad, de compartir, ¿verdad? Y fue bueno, en realidad fue una experiencia muy enriquecedora que se realizó. Ahora, ya para cerrar este primer bloque, ¿cuál considera usted que ha sido el principal logro de este proyecto que ustedes están desarrollando? Bueno, yo pienso que ha tenido en realidad muchos logros, ¿verdad? Pero uno de los logros importantes es que las escuelas nos han recibido en realidad con mucha confianza. Es decir, el ser de la Universidad Nacional, una universidad pública, una universidad comprometida, ¿verdad?, ha hecho que las escuelas no nos vean con resistencia, es decir, que más bien nos abran las puertas, sí, que nos den esos espacios, y eso es en realidad algo muy importante, porque en realidad no estamos... lo que estamos haciendo es trabajando de forma conjunta con los centros educativos. Entonces eso para mí es un resultado importante, un gran logro. Otros logros que a mí me parecen muy importantes es el trabajo con los docentes, ¿verdad? Es darles estos recursos con los que ellos puedan trabajar, con los que puedan llevar a través de sus funciones diarias, ¿verdad?, de sus tareas diarias, y utilizar estos insumos, estos recursos, estos libros, me parece que también es un aporte muy interesante. Ahora, si un centro educativo quisiera contactarlos para obtener alguna información sobre el proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, pueden hacerlo al correo del IDELA, es idela@una.ac.cr. Ahí nos pueden contactar, pueden llamar por teléfono a la universidad al 2562-4057, y pues ingresando a la página del IDELA, pues ahí van a encontrar más información y van a encontrar en el repositorio de la Universidad Nacional, tenemos los libros a los que las personas pueden acceder de forma gratuita, los pueden descargar y los pueden utilizar como recurso también, porque son publicaciones gratuitas. Muy bien, muchas gracias, Evelyn Cerdas, por participar en este programa. Vamos a una pausa, vamos a seguir hablando sobre esta iniciativa para construir cultura de paz en nuestras escuelas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continúe usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de Cuentos para la Paz. Qué lindo que suena. Esto en el marco del proyecto Comunidades Educativas que Construyen Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con Marcela Pérez Niño, quien es educadora de la Escuela de Guararí. Bienvenida, Marcela. Será un gusto compartir con usted la experiencia que han tenido en este centro educativo con este proyecto.
Muchísimas gracias por la invitación, Maribel. Sí, pues precisamente hablando sobre este proyecto tan bonito que se ha desarrollado en la escuela, esto es desde el 2020 o a partir del 2020, sin embargo es importante aclarar de que ya anteriormente hemos venido trabajando de forma conjunta proyectos que van de la mano para favorecer y para poder desarrollar una cultura de paz dentro de la institución. Pertenezco al equipo interdisciplinario de la Escuela Finca Guararí, ¿verdad? Mi área es desde la psicología, entonces trabajamos ahí todo lo que son proyectos que van de la mano con promover esta cultura de paz. Entonces lo que deseamos es poder desarrollar estos proyectos en coordinación con otras instituciones para el beneficio de los estudiantes. Entonces, como le venía comentando, al tener el contacto con Evelyn, ¿verdad?, que es del IDELA, tuvimos la oportunidad en el 2020, cuando inicia la pandemia, poder desarrollar este proyecto. Fue muy interesante por todo lo que implicó, ¿verdad? Porque claro, era una situación bastante difícil en su momento. Era desde las casas, utilizar herramientas que eran nuevas para nosotros. Sin embargo, eso no nos limitó, ¿verdad? Y Evelyn nos comenta de esta propuesta, entonces la idea fue poderla desarrollar con las compañeras de cuarto grado de la escuela. De acá participaron 2 compañeras con sus estudiantes, entonces mediante llamadas de Zoom o mediante Teams también pudimos desarrollar estos talleres, ¿verdad?, de una forma lúdica desde sus hogares, ¿verdad?, poderlo desarrollar desde ahí para que ellos pudieran observar el taller que se estaba desarrollando y de una vez, en un segundo momento, poder ellos desarrollar esos cuentos, ¿verdad?, desde su imaginación, desde su creatividad, desde sus propias experiencias y también desde sus propias visiones de lo que ellos entienden qué es la paz. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Una vez pasado ese proceso, en donde ya tuvimos los cuentos, ya en el 2021 se hizo en la escuela, en el Centro Cívico para la Paz, se hizo como especie de una entrega del libro. Entonces fue una experiencia también muy motivadora para los estudiantes. Se invitaron a los compañeritos, ¿verdad? Se invitaron a los chicos y a las chicas que participaron e hicieron el cuento, a los padres de familia también. Obviamente las docentes estaban con nosotras, entonces muy animadas de hacer esa entrega en donde cada uno tuvo la oportunidad también de poder leer y de poder comentar un poquito la experiencia que tuvo, y las docentes también tuvieron esa oportunidad. Fue muy agradable porque muchas veces se desarrollan talleres, ¿verdad? Y puede ser que quede ahí la información, pero tener la oportunidad de que ellos pudieran de una manera creativa poder hacer un cuento en donde desde su propia perspectiva puedan contar un poquito qué entienden por paz, qué entienden ellos en lo que tiene que ver con resolver un conflicto, qué entienden ellos en lo que tiene que ver en la escucha a las demás personas, ¿verdad?, para poder resolver eso y poderlo plasmar desde un cuento. Es muy, muy interesante, muy, muy bonita experiencia. ¿Qué impacto han podido ustedes detectar en la comunidad estudiantil que ha participado en estos talleres? Bueno, ellos tienen una mayor soltura. Tanto es así, ¿verdad?, de que en este momento, en lo particular, me gusta que estos proyectos no queden acá, sino que ellos puedan ser también entes multiplicadores de la información, lo llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces acá la idea es, ya se habló con los estudiantes para que preparen los cuentos, que ellos puedan contar esos cuentos y puedan
bajar, ¿verdad?, esa información y poder desarrollar de forma breve un tallercito con los estudiantes, ¿verdad?, que vayan a participar, pero con los más pequeños. En la escuela nosotros tenemos desde materno hasta el proyecto Aula Edad, ¿verdad?, que son estudiantes de 15 años. Entonces la idea es que los niños que en aquel entonces estaban en 4º grado, que ahorita los tenemos en 6º, ellos poderlos llevar a los de materno, a los de transición, para que puedan contar el cuento, para que puedan ellas de una forma suelta, de una forma expresiva, ¿verdad?, poderlos tener ahí y que cuenten lo que ellos hicieron, y de paso también poder con los más pequeños conversar un poquito acerca de ese cuento, que nos sirva como esa información previa para escuchar a los más pequeños y para que ellos vayan también generando sus propias ideas de lo que ellos entienden, de lo que y no solamente lo que entienden como una cultura de paz, sino también de que vayan desarrollando habilidades, que vayan desarrollando capacidades también en lo que tiene que ver con la resolución alternativa al conflicto, lo que estaban hablando anteriormente, ¿verdad? En lo que va de la mano una comunicación adecuada, una comunicación asertiva, una escucha activa también, tener esas herramientas, ¿verdad?, que puedan tomar para desde sus propias vivencias poder resolver un conflicto, porque cuando hablamos de paz, esto no significa que es ausencia de un conflicto, ¿verdad?, sino que a partir de ahí es qué solución podemos dar a eso para mantener una convivencia pacífica. ¿Y cómo se involucró el personal de la escuela, por ejemplo? ¿Notaron ustedes que haya habido algún cambio en la forma de interrelacionarse con los niños y niñas? Bueno, las compañeras que participaron de este proceso, ¿verdad?, ellos dentro de su grupo han tenido un contacto muy estrecho con los niños, ¿verdad? Este proyecto es una herramienta más para que ellas puedan establecer esa comunicación cercana con esos estudiantes, en donde la participación de Evelyn, ¿verdad?, en este proceso es un modelaje pedagógico también de las estrategias que se pueden utilizar para poder desarrollar y poder crear, ¿verdad?, esta información que se está desarrollando. Actualmente, bueno, este año, igual el año pasado, en el 2021, trabajamos desde Aula Escucha, que es un proyecto que nosotros como equipo interdisciplinario desarrollamos para la permanencia institucional. Entonces se trabajó el proyecto. Este año, como le comentaba, nuevamente entramos a las aulas. En este momento estamos con 5º grado y igual la compañera participó. Ella estuvo ahí muy interesada y realmente admirada de ver las estrategias que utilizaron, porque ella me decía, es increíble cómo de números, porque hicieron una actividad con números, a partir de ahí crearon un personaje y de este personaje crearon una historia y de esta historia crearon un cuento, crearon un afiche, crearon un anuncio. Entonces es muy interesante, muy bonito de la forma en que ellas también han participado en el proceso. En donde ellas también han encontrado herramientas para poder desempeñar en su labor pedagógica, que es importantísima, cómo también los estudiantes se animan a comentar, a participar, porque ella me mencionaba, ¿verdad?, de un estudiante que tenemos. Ella estaba muy admirada de ver cómo mediante esa estrategia y cómo en la elaboración de ese cuentito logró desarrollar ese personaje, el dibujo y ese cuento. Cosa que
es un estudiante, ¿verdad?, con ciertas dificultades académicas y eso lo permitió desarrollarlo. Entonces fue bastante importante poder ver ese proceso y también de cómo ellas valoran mucho el recurso que tenemos de la Universidad Nacional por medio del IDELA con Evelyn. Una de esas funcionarias de la Escuela Guararí que participó precisamente en todo este proceso de Cuentos para la Paz en este centro educativo es Cinia Vargas. Ella es trabajadora social en la Escuela Guararí y nos comentó que los estudiantes disfrutan muchísimo de todas las actividades que tienen que ver con el taller y que han asumido la resolución de conflictos como una parte de su cotidianidad. Vamos a verlo. Bueno, en general, los estudiantes les gusta muchísimo las actividades que se realizan porque son actividades muy lúdicas, participativas, donde ellos expresan lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y en general, ellos han asumido un concepto, digamos, de resolución de conflictos bastante avanzado. Cuando hay algún conflicto, ellos recuerdan las cosas que se han trabajado, o uno les dice y ellos asumen esos conceptos y lo aplican en la vida diaria aquí en la escuela, en el aula, en los recreos, etc. Porque nosotros trabajamos esos temas a nivel general, pero también esto ha apoyado esa parte, digamos, de disminuir los niveles de violencia, ¿verdad? Y de conflictos entre los niños. Sí ha apoyado, claro. Sobre todo porque se ha hecho específicamente en grupo, bueno, ahora es un grupo que está en 5º grado, un grupo que se fue de 6º grado, ¿verdad? Fue específico en diferentes grupos, entonces sí se pudo observar que hubo impacto en esos estudiantes. Una gran experiencia. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la comunidad, padres y madres de familia? Porque cuando niños y niñas empiezan a hacer estos cambios que nos decía, ¿verdad?, la trabajadora social, definitivamente vuelan del centro educativo a los hogares. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, han sido también participativos porque una de las ideas es esa, convocar al padre de familia. Porque si bien es cierto, es sumamente necesario el trabajo con los estudiantes, pero cuando contamos con el apoyo familiar es 1000 veces mejor. Claro. Este año tuvimos la experiencia, ¿verdad? En la escuela estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Familias Transformadoras, con temas variados que tiene que ver con resolución de conflictos, como lo estaban mencionando, la comunicación, que es básica, lo que tiene que ver también con toma de decisiones. Entonces, como parte del cierre, fue poder invitar a Evelyn y también darles la oportunidad en forma conjunta, que me gustó mucho esa idea y que, bueno, contamos con el apoyo, ¿verdad?, de la directora de la comunidad educativa, de poderlos llevar a un lugar, ¿verdad?, de la Universidad Nacional, en donde Evelyn tuvo la oportunidad de poder trabajar con ellos. Entonces, ha sido un trabajo conjunto. Entonces, es gratificador ver poder trabajar con los niños y de la mano también con los papás y con las mamás, ¿verdad? En esa oportunidad ellos asistieron. Entonces fue una actividad muy bonita. Definitivamente la queremos replicar. Nos encantaría poderlo hacer en todo momento del año, pero hay otras labores que debemos de realizar. Pero definitivamente es parte del plan de trabajo nuestro. El poder tomar en cuenta al padre de familia, porque es fundamental contar con este apoyo. ¿Qué expectativa tiene para el futuro la Escuela de Guararí en el marco del proyecto Comunidades Educativas que Construyen Paz? Bueno, hasta donde nos permita vamos a seguir trabajando en forma conjunta, porque es un logro y es un beneficio también. Nosotros como comunidad educativa es sumamente importante tener claro cuáles son los recursos que nosotros tenemos, a lo que podemos tomar en cuenta.
porque esto es una labor que no se hace solamente desde la docencia o que no solo se hace desde trabajo social o desde psicología, tiene que ser en forma conjunta, como lo hablaban anteriormente. Esto es una cultura, es una vivencia de valores, de principios, para una construcción de paz. Entonces, vamos por ese mismo camino. Siempre tomando, ¿verdad?, en cuenta a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, hasta donde se nos permita, para poder continuar con este proceso, porque ya lo hemos visto y lo hemos escuchado también de las experiencias de las otras compañeras que han participado, ¿verdad?, porque estas son varias escuelas en donde de una u otra forma el contacto ha sido los equipos interdisciplinarios, porque sabemos y creemos de que esta labor se debe de desarrollar. Anteriormente tal vez uno tenía la visión de trabajar por grupitos o lo que llamamos grupo focal, pero nos dimos cuenta de que esto no es así, tenemos que ir a las aulas. Y un beneficio de estos es hacer apertura de ese espacio y dar a conocer que esos espacios son necesarios, en donde se puedan reflexionar sobre todos estos temas de convivencia, en donde la escuela no es solamente la parte académica, y lo vemos ahora más que nunca. Es importante llevar y consolidar estos espacios de reflexión en donde los estudiantes puedan hablar y puedan tener la soltura de expresar, y que ellos mismos se pregunten también cuál es su participación y cuál es su rol dentro de la institución, en donde ellos tengan también reconocimiento de que lo que ellos hacen tienen consecuencias positivas y negativas. Claro. Una vez que ya ustedes han llevado a cabo todo este proceso, han participado en los talleres, han pues trabajado con niños, niñas, con el personal de la escuela, con padres y madres de familia, ¿considera usted desde su punto de vista, ¿verdad?, como trabajadora de un centro educativo costarricense, que es posible a través de iniciativas como esta y muchas otras, pero iniciativas como esta, promover un cambio que nos lleve a promover una cultura de paz que prevalezca sobre la violencia que está campeando en todos pues, los diferentes ámbitos de nuestra sociedad? Sí, completamente. Se puede, es necesario también, como le comentaba, de tener claro cuáles son nuestros recursos, no solamente comunales, sino también nuestros recursos institucionales. Y la labor que se hace a nivel de coordinación interinstitucional es fundamental, porque es ahí, como lo comenté, es un asunto de todos, no es solamente de la escuela. Y si tenemos recursos como estos, en este caso que sería la Universidad Nacional, que podemos recurrir y tienen las puertas abiertas, tienen el material, tienen los talleres, tienen la disposición de poder trabajar con nosotros, pues entonces fortalecer esos vínculos para poder desarrollar todas estas actividades. ¿Cómo lo proyectan, digamos, en la escuela? ¿Ustedes piensan seguir participando, desarrollando estos talleres en la escuela, involucrando a otros sectores de la comunidad? Bueno, acá el proyecto desde sus inicios siempre fue dirigido a los estudiantes, pero también la familia podía participar. Claro, y sucede, porque niños y niñas van a llevar, ¿verdad?, a sus casas lo que han aprendido. Eso sucede siempre. Definitivamente. Y sí, vamos a continuar con el proyecto. Este año ya igual estamos recibiendo los cuentos, los nuevos cuentos, ¿verdad?, que en un futuro, si Dios lo permite, se va a publicar. Entonces es seguir motivando y realmente uno, cuando se hace un trabajo previo con ellos, los estudiantes están deseosos de participar y de comentar y de dar a conocer sus creaciones. Pueden ser cuentos, pueden ser poesías, pueden ser reflexiones, pueden ser dibujos también, en donde de una u otra forma entre todos están construyendo esa cultura de paz, esa vivencia pacífica. Qué legado tan importante, no solo por el cambio en las actitudes, en la forma de relacionarse tanto en la escuela como fuera de ella, pero también queda el legado en un libro, que es el que usted nos quería mostrar. Sí, aquí está, ¿verdad? Este sería Cuentos para la Paz. Cuentos para la Paz, exactamente. ¿Y qué tiene el libro?
Bueno, aquí podemos encontrar poesías, podemos encontrar prosas, podemos encontrar cuentos, dibujos, en donde los estudiantes de diferentes instituciones, aquí está a la que yo represento, que es la de la Escuela Finca Guarari, han plasmado. Y como le decía, no quiero que solamente esto quede acá, sino darle la oportunidad a las estudiantes de que den a conocer sus creaciones, porque revisando los cuentos son frases y son reflexiones tan interesantes y tan bonitas que en lo particular, no sé, me gustaría poder leer tal la vez podemos leer reflexión, algunos extractos. ¿verdad? Por ejemplo, acá este es un cuento, En busca de la paz, de Shannon Pérez Matarrita. Entonces al final ella comenta, dice: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón y nuestro espíritu. Ese es el verdadero significado de la paz. Y termina en signos de suspensión, ¿verdad? Entonces, en donde continúa. Esto es un proceso que continúa. Y estamos hablando de una reflexión de un estudiante de cuarto grado. Imagínate. ¿Verdad? Entonces, igual, otros extractos en donde es muy, muy bonito poder ver, en donde ellos toman su espacio, toman su tiempo en sus hogares o en la misma escuela para reflexionar, y también en donde se les permita a ellos reflexionar qué pueden hacer ellos para esta construcción de la paz. Como decía otro extracto por ahí, hasta el menos pensado puede hacer algo para la paz. Lo menciona Amanda Calderón, que es otra estudiante nuestra. Entonces, definitivamente, en lo particular, voy de la mano, ¿verdad? Hasta donde el proyecto así lo permita, motivando a los estudiantes, motivando al personal, a mis compañeros, compañeras y compañeros docentes, en donde, como se había dicho, es una construcción constante, no es un constructo teórico lo que se está hablando acá. Se está hablando de una construcción en donde diariamente debemos de revisarnos hacia dónde vamos, qué principios, qué valores tenemos para poder definirnos como personas de derechos humanos, y poder trabajar de la mano con los estudiantes para que ellos desde primaria vayan teniendo una idea. Principalmente ahora que tenemos lamentablemente, ¿verdad?, en las escuelas un incremento, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con situaciones violentas. Sin embargo, retomar nuevamente. Hay que recordar que venimos 2 años complicados, 2 años difíciles, en donde nuestros estudiantes no estuvieron con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora queremos retomar. Definitivamente la escuela es un factor protector. Las aulas son un factor protector. Claro que sí. Y es el lugar idóneo, ¿verdad? La escuela, pero por supuesto también en la familia, en el seno de la familia, donde podemos hacer esta reflexión para cambiar lo que sea necesario para contribuir en la construcción de esa cultura de paz, que al final pues trae paz también para todo el país. Muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros, y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr, y sobre este en particular, pues en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos y esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.